Amados hermanos, la paz del Señor sea con todos vosotros. Una vez más nos encontramos en este lugar y en este canal para iniciar nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Y como siempre vamos a alabar el nombre del Señor. Tenemos esta noche aquí a mi nieto Josué. Vamos a tocar Yo sé a quién he creído, el himno 103, para la gloria de Dios. Y acompáñennos en el canto. Vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, con corazones agradecidos venimos una vez más delante de ti para pedir tu dirección, tu gracia para este servicio y suplicarte a su vez que bendigas a todos los que se conectan para escuchar tu palabra y recibir la luz del cielo. Señor de lo alto, bendice a cada uno de tus siervos en el mundo, de manera que seamos protegidos y amparados por tu escudo de gracia de este virus y de cualquier otra enfermedad que achaca a este mundo. Guarda a tu pueblo en esta hora de crisis y bendícenos al compartir tu palabra. Danos la dirección de tu Espíritu Santo, tu poder celestial sea sobre nosotros. Bautízanos con tu Espíritu, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio. Esta noche es la continuación, en realidad, del tema que venimos tratando. Pablo sigue una línea lógica, una línea donde él va cimentando un eslabón sobre el otro, estableciendo cada vez una visión más completa, más profunda, más clara del plan de salvación. El punto que vamos a estudiar esta noche ha sido motivo de discusión y de conflicto. Y es que la carta a los Romanos contiene parte de esos mensajes, de esas explicaciones, de los cuales el apóstol Pedro dijo, hay algunos difíciles de entender. Y lo que ha ocurrido es que se ha distorsionado la palabra de Dios y se han presentado conceptos totalmente equivocados. Y uno de los puntos controversiales, ya
Repito, lo que venimos estudiando es parte de esa situación conflictiva por el malentendido, por el desenfoque, por la desviación de la palabra de Dios y por los prejuicios. Cuando se viene al estudio de la epístola a los Romanos con la idea de que la ley fue abolida y ya venimos con ese concepto predeterminado en nuestras mentes, por supuesto que vamos a torcer las escrituras para que diga lo que nosotros queremos. Pero alguien podría decir, bueno, pero tú vienes con la idea de que la ley no ha sido abolida, es una idea predeterminada en tu mente. Si hacemos un análisis cuidadoso como lo que hemos venido haciendo, no es posible llegar a conclusiones de otro tipo. Si somos objetivos, si somos centrados y si tratamos de orientarnos hacia lo que Pablo estaba tratando, con quiénes trataba y por qué trataba el tema. Bien, hoy vamos a avanzar en el libro de Romanos y vamos a estudiar los versículos que van del 14 hasta el 25. Vamos a abordar todo esto como un solo tema. Es muy importante porque hay una idea central aquí. Pablo ha expuesto en el capítulo 7, los versículos precedentes, el rol de la ley, la función de la ley, el papel de ese principio dentro del plan de salvación. La función, el rol, ¿qué puesto ocupa la ley en el plan de salvación? Primero expone el hombre, su problema, su naturaleza. Después, ¿cómo soluciona ese problema? Luego presenta a Abraham como el ejemplo de la solución por la fe. Y luego nos presenta el resultado de la fe, la paz con Dios a través de la fe. Luego, el hombre viejo, el cuerpo de pecado que muere, que desaparece. Y la libertad que proviene de la muerte de ese viejo hombre. Noten bien cómo el apóstol elabora una secuencia clara, lógica y bien definida. Ahora, en el capítulo 7, los primeros versículos plantean con claridad el rol, la función de la ley. Ahora, en los versículos finales, el apóstol va a presentar el conflicto que vive el hombre cuando trata de justificarse por la ley. ¡Wow! Es increíble la visión tan clara y tan profunda que tiene el apóstol. Presenta al hombre su naturaleza y le da la solución. Y luego presenta la ley, su naturaleza y su función dentro del plan de salvación. Y ahora nos dice, y es lo que vamos a estudiar esta noche, el conflicto, la crisis, el problema que enfrenta el hombre cuando toma la ley como su Salvador o como la fuente de su justificación. Bien, leamos a partir del versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Cuando se toma este conjunto de versículos y los aislamos del resto de la epístola, podemos llegar a cualquier conclusión que se nos ocurra. Recuerden, hermanos, que no podemos tomar textos y aislarlos de su contexto, porque se convierte en un pretexto para apoyar doctrinas de manufactura humana. Bien, el punto es que tenemos que vincular estos versículos con los textos precedentes y, por supuesto, con lo que viene después. Porque esta no es la epístola a los romanos. Es apenas un conjunto de versículos. 11 versículos que tratan de un problema. El problema del hombre que procura justificarse por la ley. Él ya viene planteando el hombre viejo, el hombre carnal, su liberación a través de Cristo, y luego insisto en esto para que quede claro en las mentes, hermanos, no nos dejemos desviar. Porque cuando uno lee textos aislados, como que le vienen ideas, bueno, pero aquí dice, y está dicho aquí, así que yo mismo sirvo con la mente al pecado, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, yo sé que la ley es buena, pero vivo pecando, no puedo evitarlo, es imposible dejar de pecar. ¿Y qué hacemos con aquellos versículos precedentes que dicen, librados del pecado, hechos siervos de la justicia? Somos libres del pecado, libres del viejo hombre, libres de la esclavitud del pecado y siervos de la justicia, siervos del Dios vivo. Tenemos que articular todo lo que tenemos. Si los aislamos, y ese es el error de aquellos que llegan a conclusiones equivocadas. Toman este texto, lo aíslan del resto de la epístola y elaboran una tesis a partir de unos textos separados de una carta que tiene 16 capítulos. Increíble. Bien, vamos a empezar con el versículo 14. ¿Qué dice el texto? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ok. Alguien argumenta, Pablo habla en primera persona. Él está describiendo su conflicto, su lucha interior. Y si Pablo, el siervo de Jesucristo, vivía esa experiencia, pues ¿quién soy yo? Yo no soy mejor que Pablo, así que esa es mi experiencia. Pero veamos el texto, a partir del cual Pablo elabora su siguiente argumentación a partir del versículo 15. El que tiene el conflicto, el que enfrenta esa vida frustrada de querer y no poder, de tratar y no lograr, de buscar por todos los medios y fracasar una y otra vez, es un esclavo de pecado, es un carnal. Véanlo bien, hermanos. Versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién es un hombre carnal vendido al pecado? En base a lo que explica en el capítulo 6, hay un cuerpo de pecado. Ese cuerpo de pecado compuesto por los apetitos del cuerpo, el hambre, la sed, el sueño, sexo, etc. Los apetitos del cuerpo pervertidos por la desviación de lo recto, ya que se vive en el mundo, se vive alejado de Cristo, se vive sin Dios. Esos apetitos se pervierten y conforman entonces el conjunto de hábitos controladores de la voluntad. A ellos se suman los sentimientos y emociones pervertidas que se han cultivado y que también se convierten en hábitos. Y tenemos al final la espiritualidad pervertida, corrupta,
que llega a adoptar ídolos como su Dios y la forma más degradada de paganismo como creencia, como fe. Ese conjunto de desviaciones y perversiones que se ha convertido en hábitos controladores de la vida es el cuerpo de pecado. Ya lo hemos dicho, insisto una vez más sobre ello, porque ese es el hombre carnal, ese es el cuerpo carnal de pecado. Gálatas capítulo 5 nos habla de los frutos de la carne. Es una larga lista. No necesitamos leerlos porque los conocemos. Este hombre carnal, como tal, está controlado por sus apetitos pervertidos, por sus sentimientos y emociones corruptas y por su espiritualidad carnal, diabólica, pagana. Ese hombre de pecado sirve a los intereses del diablo. Pero hay una realidad. Ese hombre controlado, manipulado por su naturaleza carnal, su condición de esclavo de pecado, puede entender que la ley de Dios es justa, santa y buena. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Puede entenderse esto sin que haya un cambio, porque el intelecto es capaz de apreciar una verdad, aunque esa verdad no llegue a ser parte del individuo. Es decir, se entiende y se ve la realidad. Eso por un lado. Ese es el caso de la persona controlada por el mundo y que llega en un momento a conocer la ley de Dios. Pero tenemos el caso de aquel fariseo ciego, fanático, que se justifica por la ley. Este hombre ha hecho de la ley su salvador. Pero al hacer de la ley su salvador, él tiene un conflicto. La ley no cambia su corazón, la ley no transforma su vida y en consecuencia él se encuentra en el mismo plano del pagano que ve la ley de Dios y dice, esto es bueno. Y el que conoce la ley de Dios está en el mismo plano porque ambos son carnales, ambos son controlados por pasiones, ambos son controlados por una espiritualidad pervertida. Sí, con ángulos, matices diferentes, pero en esencia es el mismo problema. Por eso Pablo los coloca en el mismo plano. Por eso Pablo los presenta tanto a los gentiles como a los judíos como urgentemente necesitados de la salvación provista por Cristo. No hay diferencia, dice el apóstol. Eso lo estudiamos en los primeros capítulos. De manera que tanto judíos, conocedores de la ley, circuncidados al 8º día, que han vivido una vida de seguimiento de la rigurosa letra de la ley, se encuentran en el mismo terreno del pagano que es esclavo de vicios, esclavo de pasiones. Lo plantea el apóstol con claridad. Bien, así que ahora el apóstol plantea el problema que se presenta cuando aquel que ha venido del paganismo más bajo y el judío o cualquier persona que ha tratado de justificarse por la ley se encuentran ante una realidad. Lo que hago no entiendo, lo que me pasa, lo que ocurre en mi vida no lo entiendo. Porque yo quiero hacer lo bueno, yo trato de hacer lo bueno, pero no lo logro. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, versículo 15, ni lo que quiero hago. Lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no lo logro, porque la ley establece un patrón muy elevado y la persona trata de amoldarse a eso, pero encuentra en todo momento, cuando el hombre lo procura por sus propios medios,
que no alcanza el nivel de exigencia de la ley. El hombre sin Cristo puede procurar eso. Los motivos son egoístas. Toda vez que un hombre quiere ser bueno, basándose en la observancia de la ley, su objetivo es la exaltación propia. Ser mirado como un hombre honorable, santo, mejor que el promedio social. Toda vez que alguien procura justificarse por la ley, sus motivos son egoístas. ¿Recuerdan ustedes la palabra de Jesús? Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman el orar en las esquinas de las plazas para ser vistos de los demás. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es una religiosidad para ser vistos, para ser admirados, para ser respetados. El problema es que la ley, como lo estudiamos anteriormente, contiene los principios que van más allá de lo que la letra externa expone. Es decir, la ley va hasta los motivos que generan la acción. La ley señala y juzga los motivos que te inducen a hacer una u otra cosa. No solamente la acción, sino qué lo induce, por qué se hace. Y como hemos dicho anteriormente, puede ser que alguien haga un favor a otro, haga un bien a otro, pero hoy por ti, mañana por mí. Es el móvil. Compro beneficios para el futuro. Por eso se hacen favores. Pero llega el momento en que la persona se enfrenta a esa realidad. Y es lo que dice el apóstol. Versículo siguiente dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello sino el pecado que mora en mí. Entonces, aquí el apóstol está planteando algo muy claro. La ley es buena. La ley está en lo correcto al señalar aún los motivos que me llevan a una determinada acción. Pero aquí se descubre la realidad. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol está personificando a un pecador, a alguien que no ha escapado del pecado, a alguien en quien no se ha operado la justificación señalada en los capítulos precedentes, el pecado que mora en mí. Porque el capítulo 6 insiste, remarca la muerte del viejo hombre, la desaparición del cuerpo de pecado, la libertad de la esclavitud del pecado para ser siervos de la justicia. Pablo recalca, insiste sobre ese punto. Y cuando él presenta aquí, el pecado que mora en mí, vuelve sobre el versículo 14. Yo soy carnal vendido al pecado. Pablo personifica a un pecador que ve en la ley su salvador y la toma para que lo justifique y lo salve. Y se encuentra con una barrera que no puede pasar. Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley, ni tampoco puede. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios. El hombre carnal no puede vivir la ley de Dios. Y toda persona que con su mente carnal, su cuerpo de pecado, quiera ser justificado por la ley, quiera ser salvado por la ley, se va a estrellar contra la barrera de su propio ego. Ya lo he explicado anteriormente, el conflicto deriva de que la ley me pide amor y yo no tengo eso. Y no lo puedo producir por mí mismo. Porque yo me amo a mí mismo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser. Y la ley me dice, no
Debes amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y no lo puedo dar. Ese es el grave problema. Y es lo que Pablo está describiendo aquí. La frustración que se enfrenta cuando el hombre carnal quiere ser salvado por la ley. El siguiente versículo, y yo sé que en mí es a saber en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo. Ya, es el texto que acabamos de leer, Romanos 8:7. No puede, es imposible, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. La ley me dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el hombre carnal se propone en su corazón, no voy a levantar más testimonio, no voy a decir una mentira más en mi vida. Prometo que no voy a decir una mentira más. Pero 3 días después se descubre que, ay, ya dije una mentira. Y ya se desmoraliza, ya se derrumba. Porque él actúa carnalmente. Él procura con sus propias fuerzas. Su ego está tratando de ser santo cuando no lo es. El ego carnal, el ego centrado en sí mismo, quiere dar amor cuando él solo puede amarse a sí mismo. De allí la ilustración, el lobo que se disfraza de oveja y viene y quiere balar como las ovejas, pero solo aúlla. Y quiere comer como las ovejas el pasto, pero le da indigestión porque esa no es su comida. Sigue siendo lobo. Ese lobo tiene que morir. Tiene que desaparecer. Pero naturalmente el ego no puede hacer ese cambio. El yo, el hombre carnal, no puede hacer ese cambio por sí mismo. Se necesita un poder sobrenatural, un poder más que humano, un poder divino, un poder celestial, para que haya un cambio radical en la vida. Ese cambio del cual ya hemos hablado. La muerte del viejo hombre, la muerte del cuerpo de pecado, para que nazca la nueva criatura, para que el corazón sea cambiado de corazón de piedra a corazón de carne. Un poder divino, únicamente ese poder tiene la capacidad de realizar ese cambio en el hombre. Pero el apóstol nos expone la frustración vivida por el hombre carnal que pone la ley. Bueno, aquí están los 10 mandamientos. Ahora yo voy a vivir santamente conforme a esos preceptos. Consecuencias o efectos, frustración, derrota y la más abyecta condición de fracaso, de verse arruinado. Y eso pasa lamentablemente con muchos de nuestros miembros, porque no han entendido el verdadero significado de la vida de fe. Y llegan a nuestra iglesia y no solo le presentamos los 10 mandamientos, le presentamos también las reglas de la dieta, las reglas en cuanto al vestido, las normas en cuanto a la manera de vivir, etc. Todo ese conjunto de normas y de principios que tenemos, aparte de los 10 mandamientos, y que en muchos casos se exageran para ser más santos, entre comillas. Y la persona trata, como el lobo quiere comer hierba, pero no puede. Quiere cantar o balar como las ovejas, pero no puede. Porque no ha cambiado su naturaleza. No ha habido un cambio en su vida porque le hemos presentado solo la ley. Y le hemos presentado solo normas. Le hemos presentado principios. Y Cristo, sí, es el Salvador. Un Cristo lejano. Un Cristo distante. Y eso lleva a que la persona frustrada, derrotada, diga, yo no puedo seguir en esta iglesia. Y para colmo, no ve amor. No ve comprensión, no ve ayuda. Es natural que se vaya de la iglesia.
Es natural que los jóvenes que no conocieron a Jesús se vayan de la iglesia. No podemos esperar otra cosa. Esa es la realidad. Bien, esa es la situación que se está planteando en este capítulo, en esta parte del capítulo 7. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Esa es la triste realidad de querer ser salvos por la ley. Nunca va a lograr una vida en armonía perfecta con la ley mientras la ley sea tu justificador o tu salvador. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Claro, el cuerpo de pecado está activo, vivo, compitiendo con los mejores deseos, los mejores sueños de tu vida. Es el esclavo, realmente, por eso Pablo presenta la condición de esclavo. El esclavo sabe de la libertad y él ve de lejos a los hombres libres y él quiere ser libre. Él sueña con la libertad, pero es esclavo. No puede hacer otra cosa sino seguir obedeciendo a su amo. Es como el prisionero. Está allí y él por las rejas de la cárcel ve la calle. Un prisionero dejó escrito en una cárcel: álame hacia ti, callecita. Era su sueño. Lo dejó escrito en la pared de la cárcel. Es triste, pero no podía escapar de allí. Esa es la condición del hombre carnal, del hombre corrupto que quiere ser salvo por la ley. Entonces Pablo dice: y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí, porque se es carnal. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Esa es la realidad. Se descubre ya definitivamente: yo soy malo, no hago lo bueno. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Veo la libertad, lo bueno, lo santo, lo puro de la ley como deseables. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se me ha argumentado: el cristiano está sujeto a la ley del pecado. Sí, el cristiano que no ha nacido de nuevo, el cristiano que no conoce a Cristo, el cristiano que quiere ser salvo por la ley, el cristiano que coloca a los mandamientos como su salvador, él está sujeto a la ley del pecado. La ley del pecado consiste en que inexorablemente, inevitablemente vamos a pecar si no hemos nacido de nuevo, si no hemos muerto al hombre de pecado, si nuestro cuerpo de pecado no ha sido deshecho. La ley del pecado inexorablemente me conduce al pecado. Es inevitable. Eso es muy cierto. Y está presente esa ley en aquel que es controlado por ese cuerpo satánico. Quien está en esa condición peca por ley, peca por regla. Alguien me decía: pero es que no podemos dejar de pecar. Claro, si no has nacido de nuevo, si tu hombre viejo sigue activo y vivo, no podrás dejar de pecar nunca en tu vida. Pero Pablo ya nos ha dicho que existe realmente una libertad perfecta, completa, total, absoluta del pecado. Pero cuando estamos en Cristo, cuando hemos muerto en Cristo y cuando vivimos en Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces allí hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es la pregunta que se hace en su desesperación el hombre abrumado por la triste realidad que le causa el ver que ha luchado con todo ahínco, que ha procurado por todos los medios, con sus propias fuerzas, con su propia capacidad, con su propia sabiduría, y no ha podido. No hace mucho una persona en la iglesia, mientras hablaba de este tema, me decía: hermano, pero es que yo he tratado, he procurado vivir conforme a esto y no puedo. Claro. Si tú tratas
con tus fuerzas, con tu yo vivo, si tú tratas de guardar la ley para ser salvo por la ley, si tú procuras ser santo por la ley, es lo que dice el apóstol. Y es lo que hoy debemos entender. Mientras luchemos en el frente equivocado, primero, voy yo, porque yo voy a ser bueno, yo voy a ser santo, yo voy a ser salvo, yo. Y me lanzo en una carrera para guardar la ley. El violento estrellamiento contra mi propio ego es mortal, fatal. Generalmente nos vamos de la iglesia. Eso es lo que ocurre. Pero el que ha nacido en Cristo tiene otra historia, hermanos. Ahora Pablo se apresura a contestar a esa pregunta que él mismo hace. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Quién me puede salvar de esta condición? ¿Quién me puede sacar de esta miseria? De este mundo de frustración, de esta vida de derrotas. ¿Quién puede hacerlo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro justificador. Gracias por Cristo. Porque en Él sí hay libertad, en Él sí hay salvación, en Él hay justificación, en Él está la perfecta solución para ese problema. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo no quiere decir que ahora en Cristo Jesús yo sigo siendo esa misma persona carnal. No. Pablo da una respuesta inmediata a su pregunta para luego concluir su argumentación con las palabras: el hombre carnal, el hombre esclavo del pecado, el hombre que pone a la ley como su salvador y que quiere justificarse por la ley, con la mente, en sus deseos, en sus sueños, en sus anhelos, él sirve a la ley de Dios. Porque él quiere, él trata, él lo procura. Pero la realidad es que en la carne solo logra pecar. Pero recuerden, es el hombre carnal, vendido al pecado, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido libertado, que sigue en la bajeza de su condición, pero que en ese estado procura ser salvo por la ley, procura ser justificado por la ley. En mis estudios bíblicos, lo presento como la enfermedad del hombre, para luego darles el remedio. He aprendido de Pablo. Aquí nos presenta la enfermedad. Mañana, hermanos, no se pierdan. El capítulo 8 de Romanos continúa la historia. El capítulo 8 de Romanos es el capítulo del hombre triunfante, el hombre victorioso, el hombre libre en Cristo Jesús. Hermanos, mañana a las 7, no se lo pierdan. Repasemos un tanto lo que hemos visto para terminar nuestro tema de hoy. En estos 11 versículos, el apóstol expone la experiencia miserable, fracasada, arruinada del hombre que ha hecho de la ley su salvador y que en su condición carnal procura hallar justicia obedeciendo la ley por sus propios medios. Eso es todo. El resultado de ese esfuerzo es frustración, fracaso y derrota. No hay ninguna posibilidad. Y cuando el apóstol hace la pregunta, ¿quién me librará del cuerpo de muerte?, él da la respuesta de inmediato: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Allí está la solución. Pero el hombre carnal solo vive soñando con ser santo, anhelando ser bueno, pero en realidad sigue siendo vil, corrupto y miserable. Porque ha hecho de la ley su salvador, ha hecho de la ley su justificación. Por eso vive esa experiencia. Amados hermanos,
Es tiempo ya de que miremos solo a Jesús y que en nuestras vidas Cristo se posesione en forma total, absoluta y completa para poder decir categóricamente como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. En esa experiencia, ahora ya es Cristo el que se manifiesta a través de ti y el que motiva, inspira e impulsa tus palabras y tus acciones, todas ellas, lo vamos a ver mañana, en perfecta armonía con la ley de Dios. Es increíble el maravilloso y total cambio que se opera en la vida de aquel que ha muerto al hombre de pecado y que ahora vive en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga para vivir esa experiencia en Cristo profunda, completa y perfecta. Amén. Inclinaremos nuestros rostros para orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro, quien es la solución perfecta para nuestro problema carnal de esclavitud al pecado. Gracias porque en Cristo Jesús hay perfecta libertad, hay completa libertad para vivir en conformidad con tu santa ley y tus divinos preceptos. Gracias, Señor, porque a través de Cristo el hombre de pecado, el cuerpo de pecado muere y ahora ya no vivimos nosotros, sino tú en nosotros. Bendice a cada uno de los que han escuchado este tema. Bendice a cada uno de los que se han conectado para aprender de ti. Y llénanos de esa gracia celestial, de modo que tu Espíritu, posesionado de nuestras mentes y corazones, pueda hacernos vivir esa vida triunfante, gloriosa en Cristo Jesús. Quédate con nosotros esta noche y siempre te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente y recuerden, mañana un estudio de mucha importancia, el hombre glorioso, triunfante. El Señor les bendiga.